Buenas tardes en España, buenos días en mi querida América Latina. Mi nombre es Ignacio Ruiz, soy catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y dirijo además una cátedra de investigación que tiene mucho que ver también con la prevención de riesgos laborales. Es la Cátedra Universitaria España-Israel, en donde me he especializado en el estrés postraumático en aquellas sociedades que viven en conflictos internacionales. De todas formas, la conferencia que quiero darles hoy a ustedes, sin perjuicio de que luego me quieran preguntar todo aquello que consideren pertinente, va dirigida a una visión a la seguridad en el sector del metal, en torno a lo que yo vine a definir cuando realizaba mi trabajo de investigación sobre ingeniería industrial, mantenimiento preventivo total. En aquel momento se estaba trabajando fundamentalmente en asuntos relativos a los célebres círculos de calidad. Estamos hablando de hace unos 40 años, cuando surgen en torno a lo que es ese proceso industrial tan renovador que se está desarrollando fundamentalmente en industrias de la automoción y del metal en Japón, pero que luego rápidamente va a pasar por todo el mundo occidental, fundamentalmente por Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. Bien, sin perjuicio de todo ello, yo quiero pasarle a ustedes unas transparencias, porque si no lo hago además estaría ofendiendo a una de las personas que más me han influido a mí en torno a lo que es mi labor como prevencionista. Estamos hablando del magistrado, uno de los magistrados más significativos que hubo en España en su momento, el juez Moreiras, que me habló siempre de la maldición judeocristiana en torno a lo que es el trabajo, esa especie de ganarás el pan con el sudor de tu frente y parirás con dolor. A ello yo le respondía siempre: ¿por qué vamos a sufrir en el centro de trabajo si en el diseño del centro de trabajo creamos unas condiciones ergonómicas más que suficientes para que ir a trabajar no suponga un disgusto más allá del hecho de decir, bueno, tengo que ir a trabajar? O a que parirás con dolor. ¿Por qué vas a parir con dolor si realmente los avances médicos han hecho que la epidural realmente signifique importantes avances dentro de lo que es el sufrimiento de las mujeres cuando daban a luz sus hijos? Bien, en torno a esta idea, decirles que la seguridad en el trabajo forma parte desde prácticamente el principio de lo que es el hecho del ser humano enfrentarse con lo que es el trabajo en sí. Fundamentalmente, yo a mis alumnos siempre les ponía una especie de gran ejemplo. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando se hacen una pequeña herida en casa, automáticamente se la están curando, están viendo el por qué se han hecho esa herida? Y sin embargo, cuando ustedes se enfrentan al mundo laboral, en muchas ocasiones entienden que es algo propio del mundo laboral el hecho de sufrir algún tipo de accidente, el hecho de sufrir en el centro de trabajo, y volvemos a esa maldición judeocristiana en torno al sufrimiento en el trabajo. Pues bien, partiendo de esa perspectiva, lo que tenemos que tener muy presente es que el trabajo no es, sin lugar a dudas, un lugar de sufrimiento. De hecho, todos sabemos el sufrimiento que padecen aquellas personas que no tienen un empleo, que sufren directamente lo que es el paro laboral, el desempleo, etc. Y por lo tanto, vamos a transformar lo que es la idea del sufrimiento del centro de trabajo con aquella idea de que realmente nosotros nos enfrentamos a un mundo laboral, pero ese mundo laboral tiene que ser realmente seguro. Dentro de estas transparencias que ustedes tienen colgadas en la web de Bureau Veritas, en todo caso ustedes pueden dirigir a mí y escribirme y hablar sobre ello, y por lo tanto, como no tenemos mucho tiempo, yo se las voy a pasar. Lo primero que le diré es que hay un momento trascendental en la historia de la humanidad, y ese momento trascendental en la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, deviene de la revolución industrial. Las personas salen del campo, del ámbito rural, y se marchan a la ciudad buscando una mejor perspectiva para sí mismo y para sus familias, pero también buscando participar del hecho de transformar aquella sociedad que habían conocido. Un hecho fundamental deviene, sin lugar a dudas, de esa revolución industrial, pero también deviene de las primeras normas de protección laboral. El nacimiento del mundo obrero, fundamentalmente en Europa, lo encontraremos a principios
del siglo XIX, pero en el caso concreto español lo encontraremos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando nacen algunos movimientos obreros reivindicativos, en todo caso de derechos y de mejoras laborales. Pero también dentro de esas reivindicaciones estaba la seguridad del trabajo. Igualmente pongo un ejemplo habitualmente a mis estudiantes en donde les hablo de esos telares inmensos catalanes en donde realmente lo importante era la máquina. La máquina es un elemento caro, la mano de obra abunda, tenemos muchísima mano de obra y por lo tanto es algo que nos preocupa bien poco. Piensen ustedes que en estos momentos en algunos lugares del mundo sigue ocurriendo lo mismo, porque algunos lugares del mundo han perdido el tren, no solamente del siglo XX, sino que están a punto de perder el tren del siglo XXI en cuanto, entre otras cosas, a las transformaciones del mundo laboral, y en este caso concreto, en las transformaciones del mundo laboral relativa a la prevención de riesgos laborales. Pues bien, en esos telares catalanes del siglo XIX, lo que estamos viendo, sin lugar a dudas, es el empleo de mano de obra, incluso de niños. ¿Por qué? Porque las máquinas, ese elemento caro, como he dicho, no conviene pararlas y por lo tanto las reparaciones se están realizando con las máquinas en marcha. Ello que ha generado un ejército de niños mutilados, que eran los que se usaban para reparar aquellas máquinas en movimiento. Algunas crónicas hablan incluso, en plan dantesco, en torno a lo que es la concepción del puesto de trabajo o incluso de la propia empresa en torno al no respeto de los trabajadores, de ninguno de los derechos posibles que pudieran tener como trabajadores, incluso como seres humanos. Y hay un antes y un después de la normativa en prevención de riesgos laborales en España. Si quieren, luego hablamos sobre ello, pero yo quiero pasar más adelante para contarles cosas que yo crea que ustedes no han estudiado todavía. En torno a la prevención de riesgos laborales en España e incluso en el ámbito de la Unión Europea, lo que tenemos es un exceso normativo, en mi opinión. ¿Y por qué un exceso normativo, en mi opinión? Porque se trata de regular todo y en el momento en el cual se regula todo, dejas muy poca capacidad a lo que es la transformación, a lo que es la innovación, a lo que es la realidad de los distintos centros sociales. Miren, yo soy jurista y les digo una cosa básica: para que una norma sea asumida por las personas, por aquellos llamados a asumir, a materializar el espíritu de esa norma, las gentes tienen que creer en la norma. Porque si una norma no es asumida por el ciudadano, de nada valen leyes ni reglamentos. Esto es algo básico. Pero por otro lado, la inexistencia de la norma convierte a la sociedad en anarquía. Lo que hay que buscar es un equilibrio entre lo que es la norma y lo que es la aceptación de la norma. Dentro del ámbito de la Unión Europea, lo que tenemos es una constante cesión de soberanía por parte de los Estados a los distintos Estados miembros de esta Unión Europea y, por lo tanto, por encima incluso de la propia Constitución de un país, en aquella materia que ha sido cedida en cuanto a su soberanía a esta organización supranacional llamada Unión Europea, la Unión Europea tiene prevalencia. Y de ahí viene que cuando se empiecen a transformar realmente lo que son las normativas relativas a la prevención de riesgos laborales en los Estados de la Unión Europea, y en el caso español en concreto, lo que estamos viendo es una transposición de normativa, de directivas comunitarias fundamentalmente, que es de donde surge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y por lo tanto, por encima incluso de la Constitución española, tenemos esa normativa comunitaria. Algunos estados, yo recuerdo en un caso concreto italiano, algunos estados han exhibido la confrontación de la norma comunitaria con el derecho interno, con el derecho constitucional interno. Y determinada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha dicho es: señores de Italia, reformen su Constitución, por cuanto esta materia en concreto forma parte ya del derecho comunitario. Ustedes no pueden exhibir inconstitucionalidad de la norma comunitaria para no aplicarla. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estamos viendo es la unificación legal en determinadas materias relativas a la prevención de riesgos laborales y en el caso concreto de esta clase en cuanto a la seguridad del trabajo, lo que existe una armonización, una unificación de la normativa comunitaria al respecto.
Y volvemos a lo que les estaba comentando. Si no hay concienciación, de nada valen leyes ni reglamentos. Y por lo tanto hay que concienciar a las personas desde el minuto cero. No solamente dentro del centro de trabajo. Yo ya he realizado una serie de propuestas a la Administración española en torno a esta idea. Si un niño desde pequeño se concienciase en materia de prevención de riesgos laborales, ya desde pequeño entendería como algo inherente a su formación en cuanto a su presente, pero sobre todo en cuanto a su futuro laboral, esta asunción de la normativa en prevención de riesgos laborales. Porque al trabajo, al centro de trabajo, se va fundamentalmente a materializar su espíritu como ciudadano, su espíritu de emprendimiento, lo que es materializar su propia conciencia de persona, pero al centro de trabajo no se va a sufrir, porque no es necesario, por cuanto los avances tecnológicos de los cuales disponemos en este momento hacen que con un buen diseño de un centro de trabajo realmente el padecimiento del trabajador sea inexistente. Máxime cuando hoy por hoy el desarrollo de esta tecnología hace que en un centro de trabajo de medio o gran tamaño, el trabajador básicamente se dedicará a controlar el estado de la máquina y el producto que se está realizando en ese momento. Es importante la concienciación y en todo caso quédense con una reflexión, más vale prevenir que curar, y de ahí, si hacemos una buena tarea como prevencionistas, realmente estamos colaborando a que nuestra sociedad mejore. Y les pongo un ejemplo. Miren, yo conocí personalmente el caso de una persona que murió yendo a su puesto de trabajo. Él iba en una motocicleta, tuvo un accidente y murió en un accidente in itinere. Pues bien, en el espacio de un año falleció su padre y su madre. No pudieron soportar la pérdida del hijo. Si esto no hubiera ocurrido, esto posiblemente habría tenido un final distinto. O lo que es lo mismo, si ustedes como prevencionistas hacen un buen trabajo, no solamente se estarán materializando sus expectativas en torno a una idea bella de trabajar en prevención de riesgos laborales, sino que ustedes también estarán contribuyendo a que nuestra sociedad mejore en todos los sentidos. Y además, cada vez que ocurre un accidente de trabajo, no solo ustedes como prevencionistas, sino la propia sociedad en su conjunto estará fracasando. Y esto, a estas alturas del siglo XXI, no nos lo podemos permitir. Dentro de lo que yo les comentaba, dentro de mi trabajo final, en lo que fue mi carrera como ingeniero industrial, yo estuve trabajando, como les comentaba, en un proyecto en ese momento novedoso, procedía de Japón, era el mantenimiento preventivo total, conocido por sus siglas inglesas de TPM o TPM. Bueno, pues, ¿qué significaba esto? Pues realmente lo que significaba era, pues vamos a mantener dentro de un grupo de personas reducido un buen clima laboral y que ellos se entiendan, en cierto modo, para que su máquina, en lugar de estropearse, pues tenga un mantenimiento preventivo, o lo que es lo mismo, vamos a no esperar que la máquina se estropee y por lo tanto vamos a realizar una serie de actuaciones sobre nuestra máquina, sobre nuestras herramientas, para que, en resumidas cuentas, lo que tengamos sea una calidad mejor y que esta calidad mejor redunde positivamente en la cuenta de resultados de la empresa y por lo tanto el Consejo de Administración podrá decir a los accionistas de la empresa hemos ganado más dinero. Básicamente esto es en sus orígenes, ¿no? Y para ello había una serie de variables sobre las cuales había que actuar. Dentro de ese conjunto de variables yo estuve trabajando en algunas y me pareció profundamente interesante. Pero en el fondo yo lo que buscaba era intentar hacer comprender al Consejo de Administración de la empresa que era mucho más rentable no solo trabajar sobre las máquinas y las herramientas, y por lo tanto introduje tres variables importantísimas. Ya en ese momento yo lo recalqué
y luego la historia me ha dado la razón. Hay tres elementos básicos que hoy mismo interesan a cualquier empresa que quiera ser competitiva. Piensen ustedes que los márgenes o los cuales trabajan las empresas hoy en día son mínimos y por lo tanto dentro de esos márgenes mínimos la competencia es brutal y si queremos que nuestra empresa sea productiva realmente tenemos que tener muy presente que esos márgenes son muy pequeños. Uno, nos interesa mucho la calidad. La calidad de nuestro producto. Hoy por hoy, si una empresa no está certificada en calidad, nuestro producto tendrá una peor salida en el mercado. Yo cuando trabajaba en el mundo de la automoción, no compraba ni un tornillo que no estuviera certificado en calidad. Eso es básico. El tornillo tenía que estar certificado en calidad a todos los efectos. Y si no, no te compro el tornillo. Y como con mi dinero hago lo que me da la gana, compro donde me da la gana. Y si usted está certificado, ya puedo probar su producto. Calidad. Medio ambiente, excepto con las teorías que vuelven atrás y por lo tanto reaccionarias del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde dice que el medio ambiente ya no importa tanto y por lo tanto que este planeta tiene otra concepción conforme a sus ojos. Todo el mundo apuesta ya por el medio ambiente. La idea de Dios proveerá se ha terminado. Somos los propios seres humanos los que tenemos que defender nuestro planeta. Y por lo tanto el medio ambiente es importantísimo. Y una empresa que venda calidad y su introducción en estas ideas de defensa del medio ambiente tiene muchas más posibilidades de ser competitivas. Y finalmente, apostar por la seguridad en el trabajo. Estas tres variables se han convertido en algo fundamental en cualquier empresa que quiera ser competitiva. Ya no vale vender tornillos magníficos, estos tornillos tienen que estar certificados, pero que además esa empresa respete el medio ambiente y además esa empresa esté comprometida también con la prevención de riesgos laborales. Y para eso construí un proyecto en el cual hacía entender que todas las variables que conformaban ese mantenimiento preventivo total no solo tenían que ir enfocadas a lo que es la defensa, llamémoslo así, del estado de las máquinas y de las herramientas para que no se estropeen porque hemos operado sobre ella previamente, sino que también introducimos una serie de variables importantísimas en donde iban de la mano la planificación, los métodos y los tiempos de trabajo, por supuesto el departamento de compras, por supuesto el departamento de personal, por supuesto lo que es el departamento de ingeniería, fundamental, y asumieron también como algo interesante lo que es la seguridad y el entorno, porque si todas estas variables están comunicadas, realmente estaremos trabajando en la seguridad en ese centro de trabajo. ¿Y por qué yo quería hablar fundamentalmente del sector industrial, el sector del metal? Fundamentalmente porque es en el cual yo me he desarrollado con mayor solvencia, sin perjuicio de que también haya trabajado en otros sectores también muy competitivos dentro de lo que es el escenario productivo europeo. Yo he trabajado en España, pero también lo he hecho en Alemania, también lo he hecho en Suecia, etc. Y por lo tanto, el sector productivo necesita de este conjunto de variables. Y una serie de conclusiones antes de que me llamen al orden y sin perjuicio de que ustedes puedan preguntar todo lo que crean necesario. Tengan muy claro de que ustedes como prevencionistas tienen que hacer valer fundamentalmente su peso como tal en una especie de equilibrio casi permanente entre lo que es el Consejo de Administración y por lo tanto la dirección de la empresa, ya sea a través de los distintos miembros que estén al frente de la misma, pero también frente a los trabajadores. Ustedes se tienen que hacer valer frente a todos y para ello tienen que saber escuchar a todos, pero también tienen que saber hacerse escuchar por todos. Y el ámbito fundamental donde ustedes tienen que trabajar es en la concienciación. Hoy por hoy, un trabajador puede empezar su vida laboral en una empresa del sector farmacéutico
continuar con una empresa del sector del metal y finalizar sus días en una empresa del sector de la formación. El trabajo estable prácticamente ha desaparecido en Occidente. Y por lo tanto, peleen siempre por algo básico. A mí me costó mucho y todos me miraban mal. La empresa me miraba mal, pero también me miraban mal los representantes de los trabajadores. Y se llama multifuncionalidad y polivalencia, que un trabajador sepa hacer de todo. Eso garantiza en muchas ocasiones la materialización de sus espíritus formativos, pero también la materialización de un trabajo seguro. ¿Por qué? Porque cuanto más sepa un trabajador, mayor será su destreza frente a todos los elementos productivos de la empresa. Sí, pero también será mayor su conocimiento ante el riesgo. Y el riesgo tiene que eliminarse. El riesgo no puede existir. Y cuando éste exista, lo tenemos que tener controlado en términos absolutos. Nada vale lo relativo, nada se puede dejar al azar. Todo tiene que ser estudiado y analizado. Y la formación y la información, por tanto, forma parte de esa necesidad básica. Hay que formar y hay que informar. Las leyes laborales, ustedes las habrán estudiado en más de una ocasión ya dentro de este máster. Las leyes laborales en muchísimas ocasiones pecan de generalidad y dan pie a que esta generalidad se concrete luego sobre la base de distintas sentencias judiciales. Pero recuerden también que los jueces son seres humanos y cometen errores, como todos en la vida, ustedes, yo y cualquiera comete errores. Pero esta generalidad ustedes la tienen que concretar y concretarla en el centro o centros de trabajo para los cuales desarrollen su actividad como prevencionista. Por lo tanto, es súper importante que ustedes lo materialicen, estas generalidades. El empleador deberá, procurará, el trabajador deberá, procurará, en no materializarlo sobre la base de la sentencia judicial. Eso siempre queda atrás, siempre se podrá llevar el asunto al juez, lo que lo tenemos que concretar sobre la base de nuestra experiencia y sobre la base de concienciar a los trabajadores, pero también al empresario, de que nuestra aportación forma parte como una variable más del conjunto de variables que forman ese mantenimiento preventivo total. No solamente tenemos que hacer chequeos a máquinas y herramientas, sino al conjunto de variables del centro de trabajo. Y todos deseamos, en un momento dado, algo básico, lo que es la participación en el diseño ergonómico del centro de trabajo. Yo realmente esa fortuna no la he tenido nunca. En todos los centros de trabajo a los cuales he asistido, he trabajado en ellos, ya estaban diseñados. Pero lo que sí puedo hacer es participar en el rediseño de ese centro de trabajo para que realmente pueda adaptarse a las necesidades de los trabajadores. El trabajador ya no se tiene que adaptar a la máquina, sino que las máquinas tienen que venir, tienen que ser adquiridas o tienen que ser transformadas, adaptadas a los trabajadores y a las especiales circunstancias de los trabajadores que realmente estén participando en las tareas productivas de ese centro de trabajo. Muchísimas gracias y estoy abierto a todas sus preguntas.